Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Bueno, las sesiones en el Congreso Nacional de la República se reanudan mañana. Han sido convocados los diputados para las 10 de la mañana. La prensa no tendrá acceso al hemiciclo legislativo. Para que tengan conocimiento, por favor, los colegas periodistas solamente se van a ubicar en la parte de abajo, es decir, en los bajos del Congreso Nacional. Pero siempre temas relacionados con diputados. El vicepresidente o el subjefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Juan Carlos Elvir, asegura que elecciones primarias no se van a realizar en Honduras en marzo del 2021 ante el problema del coronavirus. El tema de las elecciones primarias, yo planteé en un criterio que hay 4 condiciones que no se van a dar. Número 1, financiamiento. Número 2, no hay plazos correctos para el tema de corregir los problemas que han venido saliendo con respecto al censo y el marco legal. Número 3 es el criterio que tendrá que ver con el ambiente de la población, porque su prioridad no va a ser exactamente estar votando en elecciones. Habrá que ver el tema de las elecciones generales, porque recordemos que no se puede violentar la Constitución, y eso significa un orden que no es exactamente el que desearíamos para buscar la manera de encontrar la tranquilidad que el país necesita. Pero cuando usted me dice que no hay presupuesto, ¿significa que no hay condiciones para elecciones? No. Significa que los partidos políticos tienen que replantear sus estructuras para ver la manera de los procesos electorales. Las elecciones, normalmente los partidos políticos, la misma ley le han dado un mandato para que tenga elecciones internas, pero le da la opción para que tenga otro tipo de mecanismos que tendrá que plantearlo en el marco de las reformas para efecto de que tengan salidas políticas, porque tampoco es que facilitarle el camino al partido de gobierno que aparece supra con una supraestructura que no es real. Y que obviamente en estos momentos la oposición se mira avasallada, pero no es el momento de estar pensando en ese tipo de criterios, sino unir pensamientos y cómo podemos hacerlo, y obviamente no dejar de tener un pedacito de tu pensamiento, de tu cerebro, pensando en lo que puede pasar en un plano inmediato. Bueno, esto es lo que opina don Juan Carlos Elvir, su jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras. El periodista Edgardo III dialoga con el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, el abogado David Chávez Madison, referente a los temas que van a discutirse mañana en la Cámara Legislativa. Gracias, Ramón Edgardo. Buenas tardes a todo el auditorio de Día Político. En esta ocasión me acompaña David Chávez, jefe de bancada del Partido Nacional, para hablar sobre las expectativas para la sesión del día de mañana. David, ¿qué se espera en el Congreso Nacional? Bueno, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo dando incentivos fiscales tributarios a la pequeña y a la mediana empresa, posponiéndoles el pago por 2 meses, y el que lo quiera pagar pues le da un descuento del 8.75% para que pueda gozar de ese beneficio. Lo tuviera que pagar el 30 de abril. Por otro lado, se difiere lo que es el tema de declaración de transferencia hasta el 30 de junio y se pospone los pagos a cuenta del mes de junio y se pasa a agosto, octubre, diciembre, dando beneficios importantes en el entendido que el impuesto de la renta es la utilidad que tuvo la empresa en el periodo fiscal del año 2019. Así que este es un esfuerzo de todos, hay propuestas interesantes, propuestas importantes. En lo particular creo que todo el mundo debe de amarrarse la faja, todo el mundo en este momento va a soportar un poco de carga, pero el tema de los alquileres, el tema de los servicios básicos, tanto públicos, privados, como el pago de universidades y escuelas, por los momentos consideramos que debe de quedar congelado. Muchas gracias. David Chávez, jefe de bancada del Partido Nacional, hablando sobre estas propuestas para el día de mañana en la sesión del Congreso Nacional. Ramón Edgardo, este es mi informe. Regreso al auditorio de Día Político. Gracias, Edgardo. Póngale atención a lo que ha dicho David Chávez esta tarde aquí en el programa. Mire, mañana se pueden dar algunos agregados más por parte de los diputados en el Congreso Nacional. Suspensión de alquileres, suspensión del pago de servicios públicos y suspensión de otros servicios que sin duda alguna se van a introducir mañana iniciativas de ley en el Congreso Nacional para su aprobación por parte de los diputados. Mientras tanto, el licenciado Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras, ¿qué opina sobre estas medidas fiscales que se ha aprobado en el país por parte del Ejecutivo y que mañana serán discutidas en el Congreso Nacional? Estas medidas fiscales vendrían quizás a beneficiar o afectar una gran parte del comercio o de la economía en el país. Bueno, básicamente lo que se propone son 4 acciones fundamentales. Número 1, estabilizar el tipo de cambio. Significa dejarlo fijo el precio del dólar con respecto al empira por el periodo que dure la cuarentena. Hay capacidad para hacerlo porque tenemos suficientes reservas monetarias internacionales. Número 2,
reducir el encaje bancario del 15 al 10%. Esto le va a permitir a la economía liberar 5.500 millones de lempiras. Número 3, reasignar el gasto público. Es decir, aquellos gastos que no son prioritarios, destinarlos al fondo de salvamento de empresas y también al fondo de asistencia sanitaria. Y número 4, pues se plantea la decisión unilateral del país de no pago de la deuda por el periodo de 2 años con organismos bilaterales y multilaterales, excepto los acreedores del bono soberano, que eso son privados, estrictamente privados, y que no hay una viabilidad. Además que es la deuda más cara. Si nosotros liberamos esos 42.500 del servicio de la deuda, tenemos recursos suficientes para atender los subsidios, dar el alivio fiscal a las pequeñas, medianas y grandes empresas para proteger los empleos que son necesarios en este periodo de crisis. Bien, es lo que opina don Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras. Esta tarde hago comunicación vía Skype con la diputada Johanna Bermúdez, diputada nacionalista en el Congreso Nacional de la República. Hablemos un poco de lo que puede pasar mañana en la Cámara Legislativa. ¿Ya conoce usted la agenda, diputada Bermúdez? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días al pueblo hondureño. Y ya sabe que estamos totalmente globalizados con el tema de las redes sociales. En primer lugar, es importante agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos da. Aún durante esta epidemia es también importante agradecerle a Dios porque sus razones tendrán. Luego, en tercer lugar, es reiterar mis condolencias a los familiares de las víctimas de esta epidemia, ¿verdad? Pero también reiteramos que es importante que el pueblo hondureño tome las medidas preventivas vitales para lograr que el virus no continúe expandiéndose, y son medidas muy sencillas que podemos hacer en casa con nuestra familia, como el quedarnos en nuestra casa, que es importante, el lavado constante de manos, y si vamos a salir, mantener siempre 1 metro de distancia entre uno y otro. Efectivamente, Ramón, ya hemos sido convocados el día de ayer para que mañana nos pudiésemos presentar a las 10 de la mañana al Congreso Nacional. Hay varios temas importantes, pero la esencia, el objetivo principal de la sesión mañana es fortalecer las necesidades que requiere el Poder Ejecutivo para poder cumplir y hacerle frente a esta epidemia. Y además se van a introducir también algunos proyectos importantes que, tal como lo dijo nuestro amigo y jefe de bancada, David Chávez, van a venir a fortalecer no solamente el tema de fortalecimiento de la economía, de los micro y los emprendedores, sino que también al bienestar del pueblo hondureño. Por ejemplo, es importante que vamos a velar para garantizar que los servicios básicos al menos sean congelados durante dura esta crisis, y además luchar por garantizar que todos los que formamos parte de la cadena de atención del sistema de salud tengan el equipamiento necesario para hacerle frente a esta epidemia. Ahora, doctora, mire, yo cuando escucho a don Eval Díaz decir que los hondureños perfectamente pueden pagar los servicios públicos, yo me imagino la inmensa cantidad de hondureños que no lo pueden hacer. Desde el Congreso Nacional de la República ustedes pueden ayudar a miles de familias hondureñas que no pueden pagar servicios públicos, que no pueden pagar agua, que no pueden pagar luz, que no pueden pagar teléfono. ¿Esto se va a ver en la Cámara Legislativa mañana? Definitivamente, y además es importante reiterar que el presidente en muchísimas oportunidades ha reiterado que el 70% de la economía nacional es empujada por los microemprendedores, y actualmente gran porcentaje de esa microempresa está detenida, y las que están trabajando a medio vapor. Por lo tanto, además de los incentivos que ya, algunas medidas económicas que ya el Poder Ejecutivo ha aprobado, nosotros como legisladores, desde luego vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que al final vengan a mejorar, no solamente a la población general, sino que también a garantizar ese fortalecimiento de la microempresa para que finalmente logremos esos beneficios sociales. Sí, se va a hablar del tema del congelamiento de precios del agua, se va a hablar del congelamiento del precio de la telefonía, se va a hablar del precio del congelamiento de los servicios básicos en general, y además también se va a tocar el tema de la dolarización de las escuelas bilingües, que también es importante que se estabilicen también el dólar como tal, para justo evitar esos intereses que muchos servicios también se pagan en esa moneda.
Perfecto, doctora. Y además también Sí. importante, recordemos que también en Honduras no tenemos una reglamentación para la virtualización del Parlamento. Vea usted que Latinoamérica, Estados Unidos inclusive, ya está llevando su Parlamento a la plataforma virtual, pero en Honduras tenemos que tener una normativa legal que nos permita que podamos virtualizar nuestro Parlamento. Hay que recordar que un gran porcentaje de los parlamentarios son adultos mayores, además de eso, otro porcentaje tienen otras enfermedades crónicas, además de eso, otro porcentaje tienen alguna otra razón o vienen de zonas donde ya tenemos casos con coronavirus, por lo tanto es importante tener una normativa legal que permita que de aquí para allá todos los parlamentos sean totalmente virtualizados. Usted puede ver Uruguay, Bolivia, Chile, los mismos Estados Unidos, ya todos los países están tratando de virtualizar sus parlamentos, pero también tenemos que tener una normativa legal importante que pueda respaldar todas las decisiones que podamos tomar ahí. Y los felicito a ustedes, diputados. Vamos a ir a la primera pausa. Ya regresamos con más acá en Día Político. Gracias. Tengo vía comunicación telefónica al secretario de Educación, ingeniero Arnaldo Hueso, porque es importante aclarar muchas cosas que se están diciendo a través de las redes. ¿El año escolar se cancela o no, señor ministro? Hola, Ramón, mucho gusto. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Es importante que el pueblo hondureño, ante tanta especulación que se genera en redes sociales, se aboque a las redes oficiales, ¿va? Tanto de la Secretaría de Educación como la de su servidor, que ahí pasamos la información correcta. Mira, quiero aclarar dos situaciones importantes. Sí. En el sistema público no se ha considerado aún ese tema. Claro que es parte del análisis, pero no se ha tomado ninguna decisión. Estamos trabajando con expertos, incluso con coordinación a nivel de la región, para analizar todas las posibilidades, sobre todo también como otros países están actuando en este sentido y hacer un trabajo coordinado, porque tú ves, es una afectación mundial que tenemos de este virus. Correcto. En ese sentido, no se ha tomado ninguna determinación del cierre del año escolar. Se trata más bien de hacer ajustes permanentes, de acuerdo a cómo se va manejando esto de la crisis. Ya que no tenemos ninguna receta para seguir, ¿verdad?, en relación a esta crisis. Ningún país del mundo la tiene. Entonces, en ese sentido, Ramón, nosotros estamos trabajando con nuestros expertos, definiendo muy bien la estrategia, que va a ser muy cambiante, Lo que sí quiero aclarar, por ejemplo, es que con los centros educativos que tienen el calendario anglosajón, vamos a llegar a un consenso, un trabajo de consenso con ellos, ¿verdad?, para ver muchos elementos más que hay ahí y que tenemos que revisar, pero justamente en eso estamos, Ramón. Es decir, cuando usted me dice, son las escuelas privadas que tienen ese sistema que entran en junio y salen en junio. Sí, generalmente las bilingües, ¿verdad? Sí, correcto, Sí, las bilingües. A ellos se les podría aplicar que, como dicen popularmente, que redondeen los porcentajes de los alumnos definitivamente. Estamos analizando eso ahorita. Vamos a llegar a un consenso con ellos porque ya tienen un gran avance el año escolar. Muchos de ellos tienen algunas plataformas que son eficientes, pero estamos justo, Ramón, con nuestros equipos especializados, correcto, revisando esto y dando consensos. Yo muy probablemente en el transcurso de esta misma semana tendremos más claridad. Ahora, es importante aclarar que muchos maestros en el nivel público están trabajando de manera virtual, ministro. Sí, Ramón. Y mira, yo aprovecho para mandarles un agradecimiento y un abrazo fraterno a la distancia a todos los docentes. Realmente aprecio el trabajo que están haciendo, admiro su compromiso de estar permanentemente enviando información a sus educandos para que aprovechen su tiempo en casa. Y aunque todos estos procesos no van a formar parte de una evaluación, pues es parte de una acción que les permite estar permanentemente actualizados en casa. Ahora, mire, preocupa también otra cosa, ministro, y es los centros educativos. Ante esto del COVID-19, ante la propagación del virus, ¿ustedes van a tener algún tipo de mecanismo de prevención
una vez que ya vayan los maestros y los alumnos a las aulas de clases. Sí, Ramón, mira, es otro tema que está en plena discusión ahorita, porque lo que sí tenemos claro es que esta situación nos ha hecho cambiar por completo el estilo de vida, ¿verdad? Correcto. Entonces, dentro de este trabajo que estamos haciendo, estamos viendo todas las medidas para que de ahora en adelante y por siempre ya tengamos una cultura de prevención mucho más diferente, principalmente en los centros educativos. Es muy temprano para decir cómo hacer el abordaje porque lo estamos trabajando. Correcto. Pero en la limpieza de manos, el gel antibacterial, en zonas de alto riesgo, cuando se genere alguna situación de un virus de contagio, que genere contagio rápido, también el uso de mascarillas, una serie de acciones que nos permitan poder trabajar desde el sistema educativo nuestro con las medidas de prevención del caso ya en base a esta realidad que tenemos. Gracias, ministro, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Ramón, muchas gracias. De verdad, un fuerte abrazo y que tengas un buen día. Gracias al secretario de Educación, Arnaldo Hueso, dando explicaciones porque es importante. El año escolar no se cierra. Así lo ha establecido. No se cierra. Se están analizando muchas alternativas para salvar el año y también analizando en los centros educativos privados que tienen el sistema anglosajón cómo puedan redondear el tercer y último parcial. Diputada Johanna Bermúdez, ¿cómo interpreta esta decisión de la Secretaría de Educación? Bueno, indudablemente hay que tener bien claro que la educación es la piedra angular para el desarrollo de cualquier pueblo. Y desde luego no podemos tampoco nosotros contribuir a violentar los derechos de los niños y niñas. Y más allá de eso también recordemos que esta pandemia va a venir a ampliar más la brecha de desigualdad en los países, especialmente en aquella población que es altamente vulnerable, como por ejemplo lo que está en pobreza, en extrema pobreza, los diferentes pueblos y entre otros. Indudablemente se tiene que buscar una estrategia para garantizar los derechos de nuestras niñas y niñas, y la educación, estoy segura que todo el equipo de educación ha estado trabajando para que se pueda ver de qué forma se puede llegar a concluir o a terminar todo el contenido para que nuestras niñas y niñas puedan tener las habilidades necesarias y poder aprobar el año lectivo. Aquí es un trabajo de todos, un sacrificio de todos. Pero un elemento importante en tema educativo, creo que también aquí el tema de las familias es importante. Ahorita que gran porcentaje de las mujeres, hombres y mujeres, los hogares están en nuestras casas, hay que también aprovechar este espacio para sentarnos con ellos e ir avanzando en los diferentes contenidos temáticos que es importante. Fortalecimiento de la lectura, fortalecimiento de la creatividad del niño, utilizando cuentos, imaginaciones, etcétera, enseñándoles matemáticas. Hay muchas formas en cómo nosotros como padres podemos ir también utilizando en la experiencia de vida que ya tenemos, nuestra formación para poder educar a nuestros pueblos. Sin embargo, insisto, los pueblos más vulnerabilizados, con pocas posibilidades, no podemos permitir que la educación se retrase aún más, porque entonces vamos a condenar a esa población a más pobreza. Así que como país, como Estado, estamos plenamente convencidos que también como parlamentarios vamos a legislar para garantizar que el año escolar y sobre todo para lograr que la educación en ningún momento se retrase en nuestros y de favorecer a nuestras niñas y niñas, sobre todo la población más vulnerable. Vamos a ir a la segunda pausa, doctora Bermúdez. Ya regresamos con más acá en Día Político. La reforma liberal en Honduras inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto, el 27 de agosto de 1876. Edgardo III dialoga también con la diputada Edinora Brooks de Cherefán. Ramón Edgardo, buenas tardes. En compañía de la doctora Edinora Brooks de la bancada del Partido Liberal, a hablar sobre las expectativas para el día de mañana en esta sesión del Congreso Nacional. Doctora, ¿de qué manera se presenta la bancada del Partido Liberal ante esta sesión el día de mañana? Pues la bancada del glorioso Partido Liberal se está planeando presentarse con todas las ganas y los deseos de hacer todo lo posible, lo humanamente posible que se puede hacer desde el Congreso Nacional para que se aprueben leyes y propuestas que puedan beneficiar al país, al micro, al pequeño y al mediano empresario para que pueda sobrevivir esta gran crisis económica que se va a dar como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, la doctora Edinora Brooks, dando a conocer
pues la actitud y de qué manera se dirán presentes el día de mañana en la sesión del Congreso Nacional. Las dos bancadas, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, listas para decir presentes el día de mañana en el Legislativo. Con este informe regreso con usted al estudio. Gracias, Edgardo III, muy amable por estos contactos. Bien, doctora Johanna Bermúdez, usted también es médico y también estuvo al frente del Instituto Nacional del Diabético. Sí, este sector es muy vulnerable al problema del COVID-19. Así es, Ramón Matute. Es importante reiterar que si nosotros revisamos un poco la estadística mundial, vamos a ver que esta pandemia ha afectado a un grupo, realmente ha habido una afectación general. Sin embargo, la población con más alta mortalidad, donde más debemos enfocar nuestra atención en este momento es la población altamente vulnerabilizada. ¿Quiénes son esos? Aquellos pacientes mayores de 60 años, los que tienen diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, colesterol en la sangre, o sea, dislipidemia, los que han desarrollado algún tipo de infarto o miocardio, los que tienen cáncer, los que usan quimioterapia, los que usan inmunomoduladores, los que usan esteroides en forma crónica, y las mujeres embarazadas son la población de mayor riesgo. Pero también es importante reiterar que el grupo que está en primera línea de contagio son todos los que forman parte de la cadena de atención en salud. Dígase el vigilante, la aseadora, el ayudante del servicio de salud, en las que le toma la muestra de sangre, la flebótoma, la microbióloga, el que esté en admisión, las enfermeras, los médicos. Más todos los que han estado al frente de SINAGE, los militares, los bomberos, la Cruz Roja, la Cruz Verde, todo este grupo de guerreros son los que forman parte de las primeras cadenas en posibilidad de infectar, y la población que con mayor riesgo de complicarse son los que tienen algún factor de riesgo. Es por eso que es vital, reiteramos e insistimos, no nos vamos a cansar tampoco de alzar nuestra voz, que nuestros adultos mayores, que es la población con mayor posibilidad de complicarse, la población con mayor posibilidad de complicarse debe mantenerse en la casa. Comparto con eso usted. Es vital. Sí. Debe mantenerse en la casa, que es sumamente importante, y además enfatizar las medidas de higiene, que eso debe ser de aquí para allá un comportamiento habitual en nuestra población. Correcto. Aquí es un trabajo de todos. Y a los jóvenes también es importante reiterar, es cierto que los jóvenes no son la población con mayor riesgo, sin embargo son los que pueden llevar la enfermedad a sus familias, a sus casas. Vea el caos que pasó en Italia, ¿verdad? Por eso que es importante que aprendamos de la experiencia de los otros países. Cuidémonos. Perfecto. Quedémonos en nuestra casa, que es vital. Gracias, doctora, muy amable por atendernos aquí en el Día Político. Bendiciones, que Dios cuide y bendiga a nuestra amada Honduras. Quédate en casa, rey de Babubi, quédate en casa. Buenos días. También el llamado que hace en su lengua garífuna la doctora Johanna Bermúdez con nosotros aquí en Día Político por TSI. Buenas tardes.